Buenas tardes. En la misión del día de hoy hablaremos de una problemática que se ha visibilizado a nivel nacional, la sobrepoblación. Este es un fenómeno social la cual ha producido una densidad de los habitantes, empeorando el entorno y la calidad de vida. A continuación, nuestra corresponsal Karen Díaz nos dará un informe más detallado acerca de cifras de sobrepoblación en Colombia. Adelante, Karen. Gracias, Juan. Continuando con el tema del día de hoy, la sobrepoblación. En el año 1974, Colombia tenía unos 24,21 millones de habitantes según el Banco Mundial, y en el año 2018 estábamos al borde de alcanzar los 50 millones de habitantes. El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo, asegura que estábamos presentando la base cruda de la recolección de información del Censo de Población y Vivienda, en donde tenemos un estimado parcial de la población del país de 45,5 millones de habitantes, los cuales corresponden a un 9% debajo de los 50 millones de habitantes, que era lo estimado por el DANE. De acuerdo con el funcionario, este margen de error del 9% es estándar en las operaciones censales, que no solo se desarrollan en Colombia, sino también en otros países, en los cuales los datos del conteo siempre están por debajo de las proyecciones de la población. La serie de datos de la población colombiana contiene el número de personas residentes en Colombia, es decir, los residentes habituales, los cuales se definen como las personas que viven por más de 6 meses en el territorio colombiano. La medición se hace durante el Censo Nacional, una consulta puerta a puerta, la cual se hace cada 10 años determinando el censo por medio del sexo y edad de los habitantes. Y en las tablas que estás viendo en pantalla, las cuales muestran las cifras de los últimos años que se han censado de los habitantes. Ahora continuamos con mi compañera Karen. Gracias, Karen. Es preocupante ver las cifras de tanta sobrepoblación que hay en Colombia, pero para poder entender este tema, vamos con nuestra compañera Karen Boyacá, quien se encuentra con el experto en el tema. Te escuchamos, Karen. Gracias, compañero Rivera. Ahora tenemos un invitado muy especial, el doctor Gerani Armando Boyacá Tapia, quien es abogado y experto en política pública. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿usted cree que hay sobrepoblación en Colombia? No solo en Colombia, hay sobrepoblación en el mundo, porque pues digamos que los estudios realizados en los últimos 40 años han indicado como las cifras de aumento en la población, tanto en Colombia como en el hemisferio, haciendo un aumento considerativo por diferentes situaciones. En Colombia, por ejemplo, si revisamos hacia finales del siglo de la década del 70, inicios de los 80, teníamos yo creo que el 40% de la población que hoy tenemos. Eso hace que 30 y 40 años después haya un aumento significativo y que se vea reflejado en las cifras que muestra tanto el Censo Nacional, que han hecho a través del Departamento Administrativo de Estadística, y que efectivamente se ve porque en las construcciones y demás, que como en una ciudad como Bogotá se ve cada día que se requiere de más habitaciones o mejor sectores habitacionales por este tema de sobrepoblación. Doctor, ¿por qué se ha aumentado de manera desproporcionada la sobrepoblación en Colombia? Bueno, eso obedece a varias situaciones. Digamos que en Colombia hay que dividirlo en dos aspectos. El primer aspecto es, digamos que retrocedernos 4 o 5 años atrás, donde ha habido un aumento significativo diferente. ¿Por qué? Porque en dos escenarios. El primer escenario lo tenemos que tomar, como lo había indicado inicialmente, entre los años 70 y finales del 70 y inicios del 80, porque venía una población acelerada pero normal. Y efectivamente, pues usted se encontraba que estábamos llegando a Colombia o una proyección a 2017, de acuerdo a un estudio que hizo la Universidad Externado de Colombia, en asocio con la Universidad Nacional de Colombia, de que efectivamente para aproximadamente el año 2016-2018 tendríamos una población de 49.5 millones de habitantes. Hoy por hoy ya pasamos los 50 millones de habitantes, a pesar de que los censos poblacionales son
viejos y que no tenemos una estadística real hoy a 2020 que pueda contemplar cuál es la sobrepoblación o cuánto es el nivel de población en Colombia. Ese es el primer escenario. Y en el segundo escenario, te decía, hace referencia a que, como es de público conocimiento, la llegada de extranjeros, especialmente del pueblo venezolano, por las condiciones que está atravesando nuestro país vecino, hace que se aumente o que haya un aumento significativo en la población en Colombia. Entonces, obsérvese que si a finales del año 2017, inicios del 2018, teníamos aproximadamente un ingreso de 20.000 venezolanos al país, que posteriormente para el año 2018 ascendió a los 40.000, y hoy por hoy al 2020 ya hablamos no solamente de 20.000 o 40.000 venezolanos, sino aproximadamente de una cifra que no se desconoce, pero que apunta más o menos a 1.8 millones de venezolanos en Colombia. Luego está una cifra preocupante. Otros hablan de una cifra de 2.500.000 el ingreso de venezolanos, que es una cifra que no se puede calcular, pero que eso hace que haya una sobrepoblación considerable en estos últimos 4, 5 y 6 años. Eso hace que, eso es un número, eso es lo que permite que haya un aumento significativo de la población en Colombia. No ese es el tema de sobrepoblación, porque a eso también hay que sumarle tantos nacimientos que se dan. La población se ha aumentado, y a medida que se va aumentando, pues el nacimiento por las uniones entre parejas pues se va incrementando. A eso hay que considerarle que efectivamente las familias están trayendo muchos hijos al mundo, y eso hace que haya una sobrepoblación considerable en Colombia. Si siguen esas estadísticas, la proyección es que a 2025, 2040, estemos llegando a los 60 millones de colombianos. Doctor, ¿qué consecuencias tiene esta sobrepoblación? Las consecuencias por sobrepoblación no son solo en Colombia. Las consecuencias de sobrepoblación son en el hemisferio. Realmente, si uno toma como punto de referencia otro continente, con el continente americano, encontramos que el continente más sobrepoblado en este momento es el continente asiático. Entonces, ustedes revisarán que efectivamente eso trae unas consecuencias nefastas. ¿Cuáles son? Primero, pues el tema de contaminación. El tema de contaminación es un tema que efectivamente está acabando el universo. El calentamiento global por tanta contaminación y la poca contribución de la gente en el aumento significativo de población, aumenta también el desorden y el descuido por poder atender algunos niveles de reciclaje y demás que se deben tener en cuenta para que haya poca contaminación y efectivamente ayuden el medio ambiente. Eso ha sumado a que el transporte público, el transporte privado, el uso de vehículos automotores, de aviones para transportar gente, hace que haya una contaminación mucho más fuerte en el aire y que esté dañando la capa de ozono, y un sobrecalentamiento global que permite que se estén derritiendo, pues, digamos, donde se producen los hielos en el mundo. Eso es por una parte. Por otra parte, ¿cuál? La afectación a la economía nacional. La afectación a la economía nacional, el país efectivamente ha tratado de ir creciendo en los últimos años, y apartándonos de 2020 por el tema que ya es de conocimiento del ingreso de la pandemia mundial, pues ha hecho que se caiga, y sin tener en cuenta porque no podríamos tener en cuenta este año por lo que ya he denunciado. Sí tomar como referencia al 2019, cuando venía con un crecimiento significativo, pero que no es el estándar que se espera. No hay un crecimiento fuerte. ¿Por qué? Porque la sobrepoblación hace que haya desempleo, y el desempleo no tiene ingresos, y eso hace que afecte el sistema económico. También tiene un impacto fuerte en el tema de los recursos naturales. Recordemos que, pues digamos que entre más población hay afectación a recursos naturales como el agua, la parte agrícola y demás. Y eso nos lleva, digamos, a ilustrar un poco lo que está pasando hoy en día. Si nos comparamos con un país como China, que pues digamos que es una comparación un poco desventajosa, en la medida que China tiene 1.500 millones de habitantes, Colombia apenas tiene 50 millones de habitantes, pues podríamos entender que si en algún momento llegáramos a una sobrepoblación considerable como la que tiene China, miren lo que está pasando. Tienen que acudir a la alimentación diferente, tales como alimentarse de unos animales que de pronto no son los correctos, o que ofrecen, digamos, el servicio de nutrientes para los seres humanos. Y eso hace que se descubran enfermedades y demás, como pasó con el coronavirus, que al parecer viene de
un animal que es consumido allá en tierras asiáticas. Entonces fíjese que el aumento significativo de la población afecta también en este tema de alimentación, donde podría producir, todos los campesinos están saliendo de las zonas donde se cultiva para llegar a las grandes ciudades con la única esperanza de poder reactivarse económicamente y poder dar un mejor sustento a sus descendientes que están trayendo en el tema de la población. Entonces se está viendo afectado el tema de los cultivos y demás, alimentación, sistema económico y el tema del medio ambiente. Esos digamos que son los tres componentes más importantes como consecuencia de la sobrepoblación en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Gerardo, por su entrevista. Bueno, a ustedes muchas gracias. Alarmante esta situación. Llegamos al final de nuestra misión. Feliz fin de semana y recuerden seguirnos a través de nuestras páginas digitales.